mensaje lo he titulado Entrégalo. Entrégalo. Y ahorita espero que puedas entender y puedas compartir en este pensamiento. En Lucas, el capítulo 23 y 24, vamos a estar allí. Dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces, dice, Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos, ¿qué dijo? Entrego. En tus manos entrego mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Muchas veces tú y yo, en medio de la vida, en medio de las dificultades que enfrentamos, en medio de las luchas que tenemos, en medio en veces nomás de una vida como que insípida, perdemos de vista a Dios obrando en nuestra vida. Y no reconocemos que Dios está con nosotros. Esto le sucedió a los discípulos de Jesús, cuando ellos, después de 3 años de ser seguidores de Jesús, de haber estado con Él día y noche y haber visto los milagros y todo, cuando lo ven colgado en la cruz y lo ven dar su último suspiro y morir, perdieron su esperanza. No podían ver a Dios en medio de aquella escena. Pedro, pescador, dice: yo me regreso a la pesca. Y varios de ellos dijeron: nos vamos contigo. Otro de los discípulos, que no es muy conocido, se llamaba Cleofas, y él regresa a su pueblo, a Emaús, y es donde quiero leer ahora. Dice: aquel mismo día, 2 de ellos, Cleofas y el otro, la Biblia nunca nos da su nombre, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Vemos aquí a estos hombres habiendo perdido toda esperanza. Jesús hace 3 días lo colgaron en una cruz, lo pusieron en una tumba, y estos 2 hombres van de regreso a casa, van dejando atrás toda esperanza que tuvieron. A pesar de que Jesús les había dicho en multitudes de ocasiones de que al tercer día Él iba a resucitar, pero o no le entendieron o no le creyeron, pero vieron ese día su esperanza morir. Y tristemente muchos de nosotros, al igual, cuando vienen los problemas a nuestra vida, cuando vienen las dificultades a nuestra vida, perdemos en veces la esperanza de que Dios va a resucitar en medio de nuestras dificultades. ¿Ves? Porque el poder de la resurrección no solo opera hace 2000 años, sigue operando el día de hoy. En medio de nuestras dificultades, tú y yo tenemos que aprender a tener la perspectiva de toda muerte viene una resurrección. ¿Ves? Estos hombres en sus corazones habían sido rotas, su esperanza había sido rota, porque ellos estaban seguros de que Jesús iba a ser el Mesías, de que Él iba a ser el que los libraba. Y en eso, mientras ellos van de camino a casa, dice, con la cabeza en bajo, desanimados, desilusionados, Jesús llega a su lado. Ahora, Jesús no llega presentándose como Jesús. Jesús no llega diciéndoles: aquí estoy, hey. No, Jesús dice, se para al lado de ellos y dice: ¿qué vienen discutiendo por el camino? De repente este hombre que desconocen, no lo reconocen,
se para a su lado y empieza a preguntarles: ¿de qué están hablando? Y ellos están como asombrados y empiezan entonces, escúchame, a Jesús le empiezan a hablar de Jesús. A Jesús le empiezan a decir de cómo habían puesto su esperanza en este hombre llamado Jesús, pero cómo lo habían crucificado. Aquí está parado junto a ellos, escúchame, porque sucede en nuestras vidas. Aquí está parado junto a ellos el autor de toda esperanza, y se encontraban sin esperanza. Aquí estaba el autor de todo poder y se sentían débiles, incapaces. Y entonces empiezan a platicarle a Jesús de cómo Jesús fue crucificado, y dijeron lo siguiente, dice: los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo que entregaron. Lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Es Judas entregó a Jesús al Sanedrín. El Sanedrín entregó a Jesús a Caifás, el sumo sacerdote. Y luego Caifás lo entregó a Pilato, ¿verdad?, el gobernador romano. Y luego Pilato lo entregó a Herodes. Y Herodes lo entregó para ser crucificado. Y Cleofas y su compañero, estos seguidores de Jesús, declaran y dicen: y cuando lo entregaron para ser crucificado, dicen, nuestra esperanza fue entregada. Entregaron su esperanza, perdieron su esperanza cuando vieron ese día a Jesús colgado de esa cruz y de ese madero, y cuando lo vieron morir, dar su último suspiro. Con ese último suspiro, toda esperanza salió de ellos. Lo declaran ahí, dicen: pero nosotros abrigábamos ya tiempo pasado, teníamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Habíamos esperado que Él fuera el Mesías, habíamos esperado que Él era el que nos iba a librar, esperábamos que Él sería el Salvador. Pero todo se ha perdido, toda esperanza se ha perdido. Y empiezan a regresar a su casa. Empiezan a regresar de donde venían, de lo conocido, lo familiar. ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede que esperábamos que Él fuera el que rompiera, ¿verdad?, las cadenas de ataduras en nuestra vida, y no lo vemos suceder? Y esperábamos que Él fuera el que nos iba a sanar de una enfermedad, y no sucede. Y esperábamos que Él fuera el que iba a restaurar nuestro matrimonio, pero seguimos peleándonos como perros y gatos. Esperábamos que Él fuera el que nos iba a prosperar, pero seguimos luchando día a día con nuestras finanzas. Pasa el tiempo y parece que nada sucede. Nada. Aquí van camino hacia su pasado, volviendo a una vida, lo que será, será. Así es como nos tocó en la vida. Y ves, la realidad es que en veces la vida nos da un golpe fuerte. En veces la vida sí nos saca toda esperanza. No podemos culpar a estos hombres. Ellos dijeron: esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y esta es la parte tan extraña.
¿Por qué no se esperaron un día más? Jesús les había dicho: en 3 días yo regreso, yo voy a resucitar, pero como que no lo entendieron, no lo esperaron. Y 3 días después es cuando deciden: nos vamos a casa. Aviento la toalla, ¿verdad? Cuelgo los tenis, hasta aquí llegué. Jesús está por revelarse cuando abandonamos el camino. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestras vidas, yo sé, en mi vida, estamos al punto de que Dios está por hacer algo en nuestra vida y aventamos la toalla? Nos damos por vencidos demasiado pronto, cuando Jesús está por revelarse. ¿Ves? La resurrección de Jesucristo nos revela el poder de Dios. Pero escúchenme, Dios, Jesús, lo hace de una manera sigilosa, de una manera discreta. Porque escúchame, Jesús no resucita cuando hay una multitud alrededor de la tumba. Él resucita domingo en la madrugada. Todos están dormidos, hasta los soldados romanos, y Él resucita. Él llegó al mundo de la misma manera. Nace en un ranchito, en un pueblo bicicletero llamado Belén. No nace en un palacio, no nace en la capital, nace en un pueblito, a escondidas. Dios viene en veces a nuestras vidas de una manera que tú y yo no lo estábamos esperando. En veces Dios se mueve en nuestras vidas sin que tú y yo nos demos cuenta. De repente aquí está Cleofas y su compañero caminando. Jesús está a su lado, pero no les dice: hey, soy Jesús, aquí estoy. Él va caminando con ellos, platicando con ellos, y ellos no le reconocen. ¿Y cuántas veces equivocadamente pensamos que Dios no está haciendo nada en nuestras vidas, cuando Él discretamente está obrando? Cuando Él, en una manera tal vez no muy aparentosa, está obrando. ¿Qué te hace pensar el día de hoy que Dios no está obrando en tu vida? Porque en veces tenemos una idea errónea que cuando Dios llega a mi vida, ¡pum!, va a llegar con trompetas y con truenos pero en veces Dios llega y empieza a mover en tu vida y en mi vida, en las situaciones más ordinarias de nuestra vida. Dios empieza a obrar en medio de nosotros en maneras pequeñas, ordinarias. ¿Ves? Cuando Jesús colgó en esa cruz, los discípulos no podían ver la mano de Dios en eso. En esa escena ellos no podían ver que era Dios el que estaba orquestando todo. Pero ves, Jesús no colgó en esa cruz para que la muerte reinara. Él colgó en esa cruz para aplastar a la muerte, para traer vida y glorificar a Dios. Jesús no colgó en esa cruz porque no podía defenderse. Él colgó en esa cruz para liberarnos a ti y a mí. Dios, ves, en veces manda gloria a nuestras vidas, pero que no parece gloria. En veces Dios trae situaciones a nuestra vida que no entendemos, pero es lo mejor que Dios puede estar haciendo en tu vida y mi vida en el momento. En veces cosas que parecen una pérdida y perdemos la esperanza, es Dios obrando para que veamos su gloria. José, en el Antiguo Testamento, este joven, 17 años de edad, vendido como esclavo por sus hermanos. José no vio a Dios obrando en su vida. Él no vio la gloria de Dios cuando lo venden como esclavo. Y luego cuando la esposa de Potifar miente acerca de él y termina en la prisión, él a lo mejor no podía ver a Dios obrando y ver la gloria de Dios en su vida. Y luego cuando el copero del rey, que él le interpreta un sueño, se olvida de él y nunca le dice al rey nada, y pasan varios años más en la prisión, José no podía ver
lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios estaba orquestando por medio de cada uno de esas circunstancias de su vida el momento donde lo iba a destapar y lo iba a coronar como el segundo sobre todo Egipto, y lo iba a usar para rescatar y salvar a la humanidad y a la nación de Israel y a su familia de hambre. Entonces tú y yo, en medio de lo que estemos viviendo el día de hoy, tenemos que reconocer: tal vez no lo entiendo, tal vez no lo veo, pero sé que Dios está obrando en mi vida. Dios está obrando. Dios va a bendecir. En veces Dios envía bendición a tu vida y a mi vida de una manera que no parece bendición. En veces ese fracaso en tu vida es lo que Dios va a usar para convertirlo en la mayor bendición de tu vida. Tenemos que reconocer, en veces el que tu negocio truene, pierdas todo, es la mayor bendición que Dios puede traer a tu vida, porque por medio de eso te acerca a Dios, te acerca a tu familia. Dios obrando. Yo no entiendo, tú tal vez no vas a entender, pero tenemos que entender que muchas veces en medio de las tormentas Dios está obrando su obra en nosotros. Fíjense, cuando Dios quiso traer a la vida al mundo, lo disfrazó de muerte en una cruz. La fuerza que tú estás pidiendo de Dios, el poder que estás pidiendo de Dios, vendrá muchas veces por medio de nuestra debilidad. La Biblia nos dice: diga el débil, fuerte soy. Porque a veces en tu debilidad y en mi debilidad que la fuerza de Dios es revelada, la gloria de Dios es revelada en nuestras vidas. Y Jesús va de camino con estos hombres y al fin llegan a Emaús y se detienen, y parece que Jesús va a seguir de frente, pero lo invitan a sentarse a cenar con ellos, a quedarse la noche. Y es allí cuando Él toma y Él parte el pan, que de repente sus ojos son abiertos. Partió el pan porque, escúchame, eso es lo que había sucedido con su cuerpo. Su cuerpo había sido partido. Y es lo que en veces sucede en nuestras vidas. En veces nuestras vidas, en veces nuestra salud, en veces nuestro matrimonio es destrozado. Pero en medio de ellos, cuando vieron el pan partido, dice, es cuando lo reconocieron. Él les dice: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Me están captando? ¿Estamos captando? Antes de que Jesús pudiera ser glorificado, tenía que morir, tenía que ser quebrantado. Y ese día, cuando Él comparte, no solo ven el pan partido, pero al compartir Él el pan con ellos, ¿qué ven? Ven las manos de este hombre, este carpintero. Ven manos traspasados por los clavos, y sus ojos son abiertos y reconocen: es Jesús, es el Mesías, es el Salvador. De repente ellos, su fe es renovado. Pero tú y yo tenemos que entender, el quebranto en veces tiene que venir para que la gloria venga. Jesús tuvo que morir para resucitar. Sin la muerte no hay resurrección. Cuando tú y yo estamos en las tormentas de la vida y parece que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, tú y yo tenemos que confiar que Dios no ha terminado lo que ha empezado en nuestras vidas. Él no ha terminado contigo y conmigo el día de hoy. Y Él declara que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Cuando a mí me gusta mucho leer libros de
tipo de acción, novelas de acción o de suspenso, o ir al cine y ver esas películas, ¿verdad? Y si uno no sabe el final, ¿verdad?, de la película, ¿verdad?, en medio de una película de terror o suspenso, uno está ahí comiéndose las uñas, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Pero si ya vimos la película y sabemos el final, sabemos que se salvan todos, salen bien, no te comes las uñas, puedes comerte las palomitas, porque sabes el final, conoces el final. Y Dios quiere que tú y yo entendamos el final. Tú y yo tenemos que leer el fin del libro. Él sale victorioso, Él vence, y tú y yo vencemos con Él. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas en la vida, tú y yo podemos vivir seguros y confiados, porque ya sabemos el final. Ya sabemos que vamos a vencer. Jesús mismo declaró a sus discípulos y a nosotros, nos dijo: en el mundo van a tener conflictos, van a tener problemas, van a tener altas y bajas, pero les dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Él ha vencido. No importa la situación que estés viviendo el día de hoy o el día de mañana que enfrentes, tú y yo tenemos que vivir confiados en que Él tiene el final. Él tiene el último capítulo de tu vida y mi vida en sus manos. Él ya fue, Él ya vio nuestro futuro. Y estos hombres, al reconocer a Jesús, hay una reacción en ellos. Dice: al instante se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén, y allí se encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos, y les empiezan a decir: es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Oh, yo quiero que tú hoy entiendas que Dios está contigo en medio de toda situación y toda circunstancia. Él no te ha abandonado, y tú y yo no podemos abandonar la esperanza. Él está con nosotros. Dice que de repente estaban todos reunidos los discípulos, y Jesús aparece en medio de ellos y les dice: paz a ustedes, paz a ustedes. El Señor Jesús se para en tu vida y mi vida el día de hoy. No importa las circunstancias, y nos dice: paz, paz, porque yo estoy en control, yo tengo el final. ¿Ves? La resurrección de Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Y tenemos que entender, hay una diferencia entre la revelación que Dios nos da y el cumplimiento de su promesa. Porque en veces entre la revelación de lo que Él va a hacer y el cumplimiento hay un espacio. Y es donde tú y yo tenemos que mantener nuestra esperanza y hacer nuestra fe crecer. Ves, tú y yo venimos a Cristo, encontramos sus promesas, promesas de salud, promesas de paz, pero luego nos topamos, ¿verdad?, con luchas en el trabajo, en el hogar, y decimos: Dios, tu promesa aquí, pero no lo veo en mi vida. Es tiempo de no perder la esperanza, porque entre la revelación y el cumplimiento hay un espacio. Y ese se llama el día sábado, ¿verdad? El viernes vieron a Cristo clavado en la cruz y su muerte, y el sábado perdieron la esperanza. Pero ahí viene domingo. Ahí viene domingo. Dile al vecino: ahí viene domingo para tu vida. Ahí viene domingo. Es como en mercadotecnia, ¿verdad? Cuando Apple te quiere vender, ¿verdad?, el siguiente teléfono, iPhone 25, ¿verdad?, o no sé cuál, en cuál bañá. Cuando primero te lo sacan y te lo demuestran, te enseñan todo lo que va a hacer y todo. No te enseñan el precio, ¿verdad?, te enseñan todo lo bueno. Pero en ese momento no lo puedes ir a comprar. Todavía no lo tienen en las tiendas.
te lo están enseñando, quieren que empieces a tener interés, pero no lo puedes ir a comprar hasta varios meses después. Viene la revelación, pero luego el cumplimiento. Dios le dice a Abraham a los 75 años de edad: tu descendencia será como las estrellas del cielo, será como la arena al lado del mar. Pero a los 99 años de edad todavía no tiene ni un chamaco. Pero no perdió la esperanza, y a los 100 tenía a Isaac en los brazos. ¿Ves? Tú y yo no podemos perder nuestra esperanza de que Dios va a cumplir su palabra en nosotros. La cruz es la revelación, ¿verdad? Pero la tumba vacía es el cumplimiento. Y vuelvo, entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos ¿qué? Entrego mi espíritu. ¿Se acuerdan? La tumba no era su destino final, era solo una parada en su destino final. La semana pasada Mike Morani y un servidor volamos a Buenos Aires, Argentina, pero desde antes de irnos ya teníamos en la mano el boleto de regreso, porque eso solo era una parada de unos cuantos días. Nuestro destino final era regresar. Y Jesús, la tumba no era su destino final. Jesús fue a la tumba para traer vida a nosotros. Él sufrió para que fuera glorificado. Él tomó sobre sí mismo los latigazos y las llagas para que tú y yo fuéramos sanados. Él tomó sobre su cabeza una corona de espinos para romper toda maldición sobre tu vida y mi vida. Jesús declaró, ¿y qué dijo? Jesús, que entrego mi espíritu en tus manos. Se lo entrega al Padre. Vemos, Judas lo entrega, el Sanedrín lo entrega, Caifás, lo entrega, Pilato lo entrega, Herodes lo entrega. Pero escúchenme, Jesús entonces toma su espíritu y le dice al Padre: aquí está, cuídamelo hasta el domingo. Cuídamelo hasta. La palabra en griego que se usaron los apóstoles para escribir aquí esta palabra de entregó es la palabra paradidomi. Paradidomi dice entregar para ser guardado hasta el momento preciso. Y Jesús le dijo al Padre: cuídame de mi espíritu, que en 3 días yo regreso. Guárdamelo, protégelo, ténmelo, porque en 3 días yo voy a resucitar con todo poder y toda autoridad. Él declara de sí mismo: yo soy el primero, el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo, dice, las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué hizo Jesús durante esos 3 días? Jesús le dijo al diablo: ¿qué? Entrégamelo, 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 entrégame las llaves de la muerte, entrégame las llaves de la enfermedad, entrégame las llaves de la condenación, entrégamelo hoy, entrégamelo. ¿Qué es lo que tú y yo el día de hoy estamos cargando? Que es tiempo de entregar. Enfermedad, entrégalo. Estás cargando con fracasos, entrégaselo a Dios. Confíalo en Él. Temores que te agobian, entrégaselos a Él. Adicciones que no has podido romper en tu propia fuerza, entrégaselo a Él. Pobreza, entrégaselo a Él. Pecado, entrégaselo a Él. ¿Por cuánto tiempo vamos tú y yo a cargar algo que no nos corresponde? Tenemos que entregarlo a Él. Lo entregamos a Él. Fíjense, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras luchas, Pablo nos dice: considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Díganle: mis
sufrimientos no se comparan en nada con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. A veces siempre estamos, ay Dios, ¿por qué esto? Ay Dios, ¿por qué aquello? Ay Dios, ¿por qué me salió mal este hijo? Ay Dios, ¿por qué no me funciona aquello? Pero Dios está diciendo, en medio de todo ello, esos sufrimientos van a llegar a ser nada comparado con la gloria que Dios va a revelar en nuestras vidas, que Él va a hacer en nuestras vidas. Nada. Voy a pedir que los equipos de alabanza en cada campus vayan pasando rápidamente en este momento, porque en un momento vamos a adorar al que lo toma todo, porque ves, en Él hay perdón, en Él hay libertad, en Él hay paz para tu alma, en Él hay sanidad para tu cuerpo, en Él hay provisión, en Él hay vida, en Él. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies hoy y vamos declarando que en Él está nuestra vida, en Él está nuestra esperanza. Él es el que guarda nuestras almas. Vamos, 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 vamos.